lamentablemente por lo menos no ando con cara de orto todo el día. Tampoco le peguemos a Tony gratuitamente. No, te quieras disfrutar con el pobre Tony. ¿Cómo tuvo tu fin de qué? ¿Yo? Sí. No, pero ayer, el sábado, estuve... ¿Cómo estuvo el taller de la Casona? Estuve re lindo. ¿Sí? Sí, fue muy gracioso porque en un momento había un grupo grande de personas festejando un cumpleaños y habíamos estado toda la hora queriendo que participen. Y cuando se estaban yendo, dos se metieron a la ronda de tambores y no lo podían creer y empezaron a decir ¡wow! Entonces todos empezamos a decir ¡wow! Y una de las amigas gritaba ¡Gaby! Gaby se ve que era la cumpleañera. No sé, todo esto es más o menos de deducción. Y entonces se grabó ese momento, fue muy cómico porque la estaban llamando como a la compañía, venía a ver lo que es esto, lo que nos estábamos perdiendo. Nunca había entrado a la casona, tiene varios espacios, como es una casa. No, nunca había entrado. Sí, re lindo, tiene unos murales pintados hermosos, entonces el espacio que nos tocó era piso de madera y todo alrededor pintado bosque, fauna, re lindo todo. El sábado que viene, ya que estoy tiro chivo, va a ser cena show, ya no va a ser taller, aunque quizás en algún momento invitamos a tocar a la gente. Pero van a estar ustedes. Vamos a estar con Palamana, cena show a las 10:30. Lindo lugar ese también para agendarlo en el verano, porque tiene su patiecito ahí de ya lo estuve pisteando. Está buenísimo. Está todo congelado. Ahí armarlo la ronda de tambores. Imagínate nochecita cálida de noviembre ahí. Con luz de día. Tiene ahí un fogonero grande también. Se puede armar para que se calienten los tambores. La noche. Uy, qué bueno. Pero me falta para y rica la cerveza. Tirado todo el chivo, no nos auspician. ¿Saben qué risa que me daba que queda acá en la esquina literal? Sí. Y yo nunca pasaste. No, y es más, el otro día me decía Rodri, ¿no es lo que queda acá en la esquina? Y digo, ni idea, nunca fui. Nunca fui que presté atención. Acá a la calle. Y hay que Paso por acá todos los días. No tenemos chivo, pero para la gente que puede salir a comer es accesible. Yo he ido con mi mamá, con mi sobrina y con mi hermano y gastamos 45.000 pesos para 4, comiendo bien, Bueno, yo no consumí nada, creo. Una amiga compró y algo piqué, pero ni idea de los precios. Te vamos a invitar a la próxima. Bueno, dale. Yo creo que es raro, me muestra un video de cómo le quedó la casa, qué garro. Titanic parecía eso, Rodri. Sí. Faltaba la orquesta ahí tocando los cortes finales. ¿Cómo anda, Claudia? ¿Cómo le va? Corriendo como de costumbre. Sí. No, es que hoy entraba más tarde, Alfon. ¿Tuvo clase? Sí. Menos mal. Pero está la hora institucional, no sé, jornada de carnizo de qué. Algo había. Entraba más tarde. Sí. ¿Cómo pasaste el día del psicólogo social? Bien, muy bien. Fue el 25 de julio. Hicimos un asado muy rico, estuvo. Tengo un asador chico para recomendar, muy bueno. ¿Qué pasa? Acá no me vengas a pero bueno. con mi rolo porque yo no vengo a decir tengo una psicóloga social para recomendar. No. Por favor, Julio. Me enojo. No, pero usted porque no se dedica a esto profesional, pero un día que uno hace un evento y dice, che, vamos a contratar a alguien, para que Julio pueda descansar, un buen sabor nos tocó, así que no, sí, la verdad que muy contento. Caricha se llama, le dicen Caricha. Ya lo quiero. Sí. Muy bueno sabor, súper recomendable, ¿lo conoces? No, pero el nombre ya me da garantía de que va a salir pues muy bueno, muy rico, estaba muy rico, así que lo vamos a recomendar, súper recomendado. Perfecto. Yo tengo para todos los rubros, ¿vos querés algo? ¿Flotero? Tengo flotero. Sí, algo para diarrea, pero sí, tengo menos pedime lo que quieras, yo te la recomendar lo que sea. La sede queda acá en Ramón y Cajal. 268. ¿Y qué tal? No, bien, estamos arrancando, sí, entonces es como que uno se está acomodando, ¿no? ¿Y el 200 que es como por el complejo? enfrente a los judiciales por ahí. Claro, frente judiciales. Buenísimo, así nomás. Así que bueno, todos muy contentos, muy emotivos. ¿Fue local del PRO? Vos me comentabas eso, no me acordaba Sí, yo. que sigue más o menos. La cara. Mentira, claro. Nunca estuve en el local del PRO, por eso no sabía. No, yo tampoco, pero... ¿La frente judicial? Claro. Sí, local. No, si no era Beto, estaba en otra. No, yo estaba viendo todo. Me encanta Beto con gorrito. ¿Viste? Me tocó el padre. Sí, hacía tanto frío que yo me puse el buzo súper abrigado, que es lo más abrigado que tengo. ¿La temperatura vos podés creer?
Pero bueno, ayer hablaba con mi hijo, no sé si será verdad o no, pero ayer en la noche mi hijo me dice como a las 12:30 de la noche que había 5 grados bajo cero en Córdoba. Es que viste que en varias provincias se cancelaron las clases. Me dice, mamá, estoy muerto de frío. El país más frío del mundo hoy. ¿Cuál fue el primero? De Groenlandia. Wow. La Antártida y nosotros. Sí, nosotros. Tenemos una ola de frío tremenda. Yo pienso también. ¿Vieron las clases en Tucumán por la ola? Sí. ¿Se dan cuenta? Nosotros seguimos acá. Yo acabo de dejar a Alfonsina, estaciona con el cordón de la vereda a la vuelta, porque encima es un lío para estacionar. Estaciona a la vuelta y yo dije, bueno, sí, sobre la 25, estaciona sobre la otra, sobre el Berni, y viste que está a la 25. Bueno, estaciona, yo digo, qué bueno, encontré un lugarcito promocional. Me estacioné. Después entendí por qué nadie paraba ahí. Me quedé trabada, un cono ahí para señalizar. me costó un montón salir. Así que, no, terrible. Y bueno, pero acá no se suspenden las clases por nada, ¿eh? No, Mendoza nevó ayer. Sí. Mis sobrinos provincia de Buenos Aires. mandándome fotos. Lo que pasa es que haciendo ellos muñecos de nieve, es una locura. Para ellos es algo como re insólito y les complica la vida. Nosotros estamos re acostumbrados. No, estamos manejando en la nieve, en el hielo. ¿Sabés qué otro tema? Que allá los colegios no tienen gimnasio con techo. Es al aire libre. Son patios. Entonces es diferente la realidad. Hace un poco de frío y no pueden estar con Además que en muchos casos, no sé si en Mendoza particularmente, como una provincia cordillerana, pero conozco provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, donde en algunos casos los colegios solamente tienen ventiladores, ponerle para el verano, y para el invierno no es tanto lo que El invierno 14 grados. Claro, es invierno. Ni caldera, ni techo, nada. Claro, además que claramente el gas sale mucho más caro, entonces es mucho más es distinto. Entiendo que por ahí se pueda haber suspendido. Yo no sé, acá claramente hay que hacer una excepción de los colegios que tengan bien las calderas, que tengan agua y demás, que ahí sí. A pesar de que han puesto calderas y demás, yo lo digo con conocimiento de causa, han puesto calderas nuevas, mínimo 5 en la escuela 15. Hablo de la escuela 15 porque es el lugar que a mí me toca y que conozco lo que está pasando. 5 calderas han cambiado. Y hay días en que los pibes que están en las aulas lo llevan a la biblioteca porque no anda bien la calefacción, no anda bien el sistema. Es lo que explicó, lo que explicó Iris Rasvido en muchos casos es que se reemplazaron las calderas, pero no se tuvo en cuenta de cuántas calorías era la que gastaba y de cuántas la que ponía. Claro, a ver cuánto tira, cómo hacen. Claro, podés tener 5 calderas que sean de, no sé, voy a decir un número, de 200 calorías cada una y tenés 1000, se supone. Y tenía una 1500. Claro. No llega. Entonces es como los calefactores, ¿no? Claro, la misma situación. Ayuda a cubrir todo el ambiente. Bueno, pero eso lo tiene que planificar. Bueno, sí, debería. No, pero bueno, en ese caso no es que ella asumió eso, sino que, claro, que se encontraron con eso. Claro, no sé si ahora estarán, cómo serán las calderas que estaban instalando. Y después lo que decía Nico de la mañana también, que hay que atender porque por momentos en mi casa me pasó que baja la sí, no, te das cuenta que el color de la llama es otro. Sí, no dan abasto los calefactores. Ayer yo estaba en casa, ¿no? Y estábamos con los calefactores a full, y mi casa es hermética, o sea, es bastante calentita, todo, y yo estaba tapada en el sillón, tapada con una frazada, y Benicio decía, tengo frío, ahora venía el calefactor. Eso que tiene también el calefactor en la pieza, el de eléctrico tiene. Y no tengo mucho frío, decía, no, durmió con buzo, todo. Ay, no. Y las personas que no tienen calefacción en la casa, ¿cómo están haciendo? O sea, ¿cómo están las familias hoy? ¿Hay campañas donde les están entregando frazadas? Digo, del Estado. Desconozco. Falta el rollo de pasto ese que pasa. Me pregunto, yo no lo digo como mala voluntad, es decir, capaz que sí. Quizás están escuchando y ninguna esfera del Estado, ni nación, ni provincia, ni... Porque siempre las campañas contra el frío las hacemos los vecinos.
Sí, se hace claramente. La junta vecinal. Esto, aprovechando el espacio, si alguien tiene donaciones de elementos invernales, camperas, botas, gorritos, cuellitos, lo pueden traer a Fañano 3. Nosotros lo llevamos o a Mano de Ayuda de Cecilia Romero o a Manitos Verdes en el Madre a la Lucha. De hecho, el otro día llevé bastantes elementos. Muy bien. Buenísimo, que traigan acá la radio entonces. Fañano 3, si nos pueden Frazada, guante, bufanda, suéter, camisetas térmicas, todas las cosas que son para combatir el frío, medias térmicas, Muchas mantas. gorros, todo eso. ¿Vio que a veces uno tiene un montón de gorros en la casa? Sí. No usas todos esos gorros. No. Porque después los años va como que uno va cambiando por ahí, ¿no? O decís, lo perdiste, conseguís otro. Sí, y después aparece. Sí, tal cual. Bueno, todo eso lo pueden traer acá. Fagnano 1, 2, 3. ¿Y qué horario, Juli? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde por lo menos estoy. Ok. Buscan. Preguntan por Julián. Si no está Julián, igual lo dejan. O Beto, Igual, lo juntamos. En ese horario hay gente. y si no está Julián, preguntan por Beto Junior y Está Brian, está Fernando, está Brian, está Rodri, está cualquiera de los están los chicos de arriba del día, están los chicos de la otra gestión, están Laurita. Sí, obvio. Que traen cosas y listo. Bueno, 23 minutos de las 3 de la tarde. ¿Qué haces acá? ¿Qué hago acá todavía? Pues bueno, te está gustando Aquí lo mío, señores. Claro. No, el gorrito. El gorrito llama. El chiquito me parecía tan pitufo, sí, me dijo que era papá de pitufo. No tengo frío, Claudita, así que me Está van bien. a lo que me digan. Aparte hace frío acá. Bueno, nos vamos. Chau. Ustedes no, ustedes quédense en vivo hasta las 5 de la tarde, como siempre, algo de música. Gracias Beto, Clau, Juli, Rodri. Gracias Brian por todo el aguante, por la espera. También nos vamos con buena música. Hasta mañana. Somebody's hiding, starting up a response. Somebody's calling, it's giving a chance.
La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos vibrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Sí, pidió permiso, estamos al aire, 15:31 minutos, continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE. Tiene cadena líquida para vender, para ponerle a la suela de sus zapatos, así no se pega un porrazo. Me voy a poner en la puerta de acá de la radio una mini pyme, la aplicación de cadena líquida en los zapatos. Para que usted no se cague a golpes en la vereda. 2 décimas de grado sobre cero y vos sabés que tengo fe de que a partir de hoy va a mejorar el clima. Sí, sí, sí. No le creo al pronóstico del servicio meteorológico. Yo que fui meteorólogo, no le creo. Entonces, pero, la progresión del clima para esta semana dice que mañana va a mejorar. Mínima de 4 bajo cero, el miércoles mínima de 2 grados sobre claro, por cero, eso tiene el que jueves subir. También. No, pero viste que era agorero para hoy, para esta noche, que decía que iba a haber 8 o 10 bajo cero. Sí. No creo, Así como está nublado, el cielo, no hay viento. 2 décimas sobre cero. Había a las 12 del mediodía 7 grados bajo cero. Subió 7 grados la temperatura. 6 grados 8 décimas subió. En relación a la temperatura de las 12. Bastante. Muchísimo. Sí, sí. Es que está lindo. Sí, subió de golpe la temperatura. Por eso me parece raro. O nieva con todo, que también puede suceder. ¿Nieva, Brian? ¿Va a nevar? Preguntale a Brian si dice le duelen los juanetes. Que dice que sí, no nieva. Ahí está. Bueno, entonces estamos bien. Ahora sí. Te conté los datos del tiempo, ahora nos vamos a la primera entrevista de la tarde, gracias por estar esperando. Del otro lado de la línea está el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Carlos Garzón. A él lo saludamos en esta tarde porque anunció nueva semana de medida de fuerza, casi una semana, 3 días de medida de fuerza
A partir de mañana y hasta el día jueves, la Asociación de Trabajadores del Estado ha decidido medida de acción directa. Carlos, buenas tardes. Claudia, Julián y Beto, te saludamos desde Radio Nuevo Día. Buenas tardes para ustedes, el equipo de laburo y toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, Carlos, otra semana más con medida de acción directa. Hubo ya una semana, la última del mes de junio, en la que también llevaron adelante 72 horas de paro, y ahora una nueva medida. Y la verdad, ¿cómo no hacer medida de fuerza cuando sistemáticamente el gobierno de la provincia le falta el respeto a los trabajadores estatales, especialmente los trabajadores de la administración pública? La primera oferta fue 3.600 pesos en 2 cuotas, la segunda 7.000 en 3 cuotas, y las últimas 2 paritarias no hubo ni siquiera ofrecimiento del gobierno de la provincia hacia los trabajadores de la administración pública. Uno de los sectores más vulnerables, uno de los sectores donde hay que priorizar, hay que acompañar, hay que hacer que puedan tratar de garantizar lo básico para asistir a sus familias dentro de sus hogares, y eso no ha sucedido. Cuando nos ponemos a ver cuánto fue el aumento que se le dio en otros sectores en comparación con la administración pública, bueno, sacamos conclusiones que se ha ajustado un 6% en el primer semestre y se planea, por lo menos hasta ahora, ajustar un 6% en el segundo semestre. Por eso nosotros decimos que hay 2 formas de discutir: una es la cláusula gatillo y la otra es salario versus el costo de vida. Bueno, nosotros la inflación la resolvimos con la cláusula gatillo, lo que estamos discutiendo es cuántos puntos más de recuperación de salario vamos a tener. Por lo pronto, le faltan 12 puntos a la administración pública, estamos hablando de 1.200 millones aproximadamente, sin el acumulativo, 600 del primer semestre, donde tampoco se cobró un aumento de recomposición en el aguinaldo, y estamos diciendo lo mismo en el segundo, por lo cual ni siquiera aparece lo del segundo, mucho menos la recuperación del primero en las mesas paritarias. Eso nos ha llevado, obviamente, a seguir con medidas de fuerza, exigiéndole al gobierno que ponga plata en la mesa para seguir discutiendo y para poder llegar a un acuerdo. Buenas tardes, Garzón. Julián lo saluda, y teniendo en cuenta, ¿no?, que las paritarias en muchos casos los interlocutores, son quienes reciben el mensaje, lo trasladan y luego en la siguiente instancia de la paritaria vuelven y contestan los pedidos. ¿No existe una línea quizá más directa con el gobernador para poder echar un poco más de claridad sobre esta situación, y que en tal caso les diga, o en representación de los trabajadores, muchachos, no hay más que lo que se está dando? ¿Qué tipo de comunicación existe en ese sentido? No, sí, lo que hay es la comunicación directamente con el ministro de Trabajo, que hace de autoridad laboral y de ejecutivo a la vez, que hace de ministro de Trabajo y de ministro de Economía a la vez. Saca la computadora y te muestra un Excel y te dice que la realidad es un Excel. Bueno, nosotros no creemos que es así. Ellos dicen que hay un 18.000 o 20.000 millones de pesos en rojo, tiene el gobierno de la provincia, y nosotros le decimos, bueno, ese en rojo que están pagando, ¿qué son? ¿Proveedores? ¿Qué son sus amigos? ¿Qué es? Bueno, prioricen a los trabajadores de la administración pública, porque si tenés 18.000, 20.000 en rojo, y nosotros estamos pidiendo 1.200 millones, bueno, tenés que ver a dónde vas a poner la plata. No hay prioridad en ese sentido, no hay otro interlocutor por parte del gobierno, es lo que dice el ministro de Trabajo. Las autoridades que van por parte del Ejecutivo son segundas líneas que miran antes de contestar, que ni siquiera contestan, por lo cual es medio un mamarracho todo, y están ganando tiempo, obviamente. Nosotros no vamos a ceder el 6% que nos sacaron, ni mucho menos la proyección del segundo, y estamos diciendo que es necesario priorizar a los trabajadores de la administración central, que se nos cae. Tal vez la decisión política del gobierno es, che, congelemos salario y que se vayan yendo de a uno y vayan viendo qué es lo que hacen. Tal vez es una decisión política. Por lo pronto no aparece la recomposición. El jueves tenemos una nueva mesa paritaria que esperemos que podamos en serio ya llevar algo a la mesa para que nosotros podamos analizar. Y pasó lo que pasó con la paritaria anterior, de la paritaria de salud. Le dieron a los trabajadores 6 cuotas de 28.000 pesos, a los trabajadores que menos tienen, y a los médicos 6 cuotas de 87.000 pesos. No fue a la asignación básica, no repercute en los servicios extraordinarios, le congelaron la paritaria hasta el año que viene, dicen que hay una revisión en octubre, pero eso no va a suceder, y le congelaron los servicios extraordinarios a los trabajadores hasta marzo del año que viene. Es decir, que si una guardia, por ejemplo, hoy vale 1.000 pesos, va a perder muchísimo poder adquisitivo el trabajador en cuanto a sus ingresos a marzo del año que viene. Ha sido un ajuste feroz en complicidad con otros sindicatos que seguramente hacen un negocio con el hambre de la gente.
Bueno, nosotros no estamos dispuestos a hacer eso y estamos diciéndole al gobierno que si aparece un 6, estamos en condiciones de suspender la medida y seguir discutiendo, pero por lo menos tienen que poner lo que nos ajustaron en el primer semestre. Y vuelvo a repetir, a los trabajadores que menos tienen, es una inmoralidad seguir una hoja de ruta que vaya o lleve el ajuste a los trabajadores de la administración pública. Uno puede entender, los que más tienen le damos un menos 0,5 para poner acá, bueno, pero no ha sucedido en este caso en el gobierno de la provincia y mucho menos en las paritarias hay una discusión real en cuanto a la recomposición salarial. Bien, Carlos, justamente con eso, en línea con eso que decís de darle un poquito más a los que menos ganan, el ajuste es solamente para el sector de los trabajadores, ¿no? Porque los cargos sí no se han ajustado en cuanto al reconocimiento al mérito, que es lo que reemplaza las unidades retributivas que antes se asignaban, ¿no? Los funcionarios. Sí. Las unidades hicieron el adicional al mérito. Claro, el reconocimiento al mérito, se llama. Se lo dan a merced de lo que ellos quieran, los alcahuetes de turno, los subsecretarios, los secretarios, pero eso no derrama a la gente, claramente. Claro. Y ellos te plantean una falsa discusión que dicen, vamos rumbo con la inflación o los salarios van creciendo con la inflación. Y bueno, pero eso técnicamente podemos llegar a decir, bueno, con la gatillo va, pero la discusión no es ya salarios versus inflación, es salarios versus costo de vida. Y en ese sentido, cuando vos ves el resto de los sectores, porque ni siquiera es que estamos pidiendo más que el resto, nosotros estamos diciendo como mínimo lo mismo que el resto, y ajustar un 12%. Entonces vos decís, todos van a recomponer un 12% y vas a ajustar a los trabajadores de administración pública que ganan 780 lucas en promedio, lo que estamos un 39% de lo que cuesta ser pobre, y en algunos casos, según los números de la Universidad de la Patagonia, un 59%. Bueno, nos parece un acto de crueldad. Nos parece un acto que no tiene nada que ver con ser valiente y apretar a los que menos tienen, sino todo lo contrario. Entonces, lo que decimos es prioricen a los sectores que menos tienen, porque el resto, inclusive paritarias que ha tenido ATE, ha estado por encima de la cláusula gatillo y recomponiendo en algunos casos hasta un 10, un 12%. Bueno, lo mínimo pedimos para la administración pública. Y de ahí, obviamente, si podemos sacar más, sacaremos más. Pero como mínimo, devuelvan lo que ajustaron, porque aparte se lo ajustaron hasta inclusive en el aguinaldo. Digo, qué decisión política del gobierno, ¿no? Además, me remonto principio de 2024, cuando en la paritaria Julio Gutiérrez era, digamos, el ministro que llevaba la voz cantante y hablaba de saltear la discusión respecto de una cláusula gatillo eventualmente o de los números de la inflación puntualmente, pensando en un proceso de recomposición salarial y de recuperación del poder adquisitivo del salario, lo cual más allá de la administración central no se ha dado en ninguna de las paritarias. Y además a eso hay que añadirle, más allá del coeficiente, que también podemos descreer bastante del coeficiente que hoy publica el INDEC, lo que tiene que ver con gastos que antes no estaban contemplados quizá para el trabajador, que tiene que ver con salud, el incremento en los servicios sobre todo, que también han hecho mella fuertemente en la atención médica, por ejemplo, en los salarios, ¿no? O en el global del dinero que tiene para disponer el trabajador. Totalmente, yo digo, supongamos que jugamos siempre con este número del INDEC y lo seguimos sosteniendo. Supongamos que seguimos con esto. En el 2024 hay sectores que han recuperado un 60%, hay sectores que han recuperado un 18%. Y tomamos solo de enero a diciembre. Y nosotros vemos la devaluación de diciembre del 23, se cayeron 70 puntos los salarios. Hubo una devaluación de un 118%. Obviamente que cayó un montón de gente en la pobreza. Podemos decir que se recuperó un 18%. Y después nos plantean que la inflación es baja, están bajando los precios. No están bajando los precios, están subiendo a menor ritmo, pero siguen subiendo. Y nosotros necesitamos recuperar poder adquisitivo. Por eso digo que hay dos formas de discutir salario, que una va con la inflación de última este número, pero lo que vos necesitas es poner cuánto vas a poner arriba para que los trabajadores sean un poquito menos pobres. Esa discusión, obviamente, no la están queriendo dar en primera instancia. Por eso nosotros decimos que tenemos que ser conscientes a la hora de discutir, tenemos que ser conscientes de cuáles son las prioridades del gobierno y tenemos que ver cómo vamos a hacer para trazar una hoja de ruta que nos permita a nosotros recuperar realmente poder adquisitivo.
los trabajadores, el gobernador sale a decir que tenemos que ir a trabajar al sector privado, que nunca hicimos un esfuerzo, etcétera. Bueno, los trabajadores tienen 2 o 3 laburos para llegar a fin de mes, no le alcanza con un solo trabajo de la administración pública, tenemos 2 o 3 trabajos y la mayoría en el trabajo informal para ver cómo hace una changuita para poder poner unos mangos más en su casa. Entonces es una crisis de ingresos que se da y se está manteniendo el status quo, en muchos casos la desigualdad social, si solo se mantiene la gatillo y no hay recuperación. Y en el peor de los casos se está cayendo a la gente fuera del sistema y fuera de la situación, digamos, de los niveles normales que debería tener una familia y los ingresos que hay en un hogar. Y a eso se le suma una cadena de endeudamiento que tienen los trabajadores que sacan préstamo en el banco, sacan un préstamo en la mutual y sacan un préstamo en la billetera virtual para pagar los otros 2 préstamos. Digo, hay una situación que se resuelve en la urgencia, pero que a largo plazo lo va a seguir endeudando. Si no tenemos la decisión política de realmente cortar la tajada un poquito más gruesa para los sectores más vulnerables, se nos va a seguir cayendo gente en la pobreza y obviamente eso se ve en la baja de la calidad de vida, pero también un dato importante, no es que solo son los estatales, nosotros gastamos la guita acá, en el kiosco, en el comercio de acá. También, digo, hay una recesión económica que se ve reflejada. Si no le ponemos guita a los laburantes, no va a haber circulante y la situación de los comercios tampoco van a mejorar. Entonces nos parece que es un círculo virtuoso de la economía que hay que hacer girar y eso sucede si le ponemos guita a los trabajadores del Estado, porque hasta que el gobierno cambie la matriz distributiva, la matriz económica, hasta que realmente se active los YPF, Palermo hay, que la represa y CRT, todo lo que podemos decir en el sector privado, que todavía no sucedió, la economía depende fundamentalmente de los trabajadores del Estado, de la coparticipación y de los ingresos brutos. Bueno, si no hay guita en el sueldo de la gente, mucho menos va a haber guita para pagarle a un comercio, para que un comercio tenga más empleados. Digo, si no, no funciona esto, no funciona nada. Por eso decimos que debe haber prioridades y por eso ATE sigue medida de fuerza, como mínimo, esperando una recomposición del primer semestre para seguir discutiendo la del segundo semestre. Además venimos de una semana anterior de medida de fuerza y de el intento del gobierno también de quitarles lo que por paritaria y como derecho adquirido y además como entendiéndolo como a la paritaria como la fuerza de ley, habían logrado que era tener su propio día de descanso, pretendió quitárselo, pero finalmente la justicia le dijo que no al gobierno en otro intento, ¿no? de ir contra los trabajadores públicos, estigmatizándolo, señalando que había que laburar, etcétera. En muchos casos por parte de gente que se la pasa de viaje por fuera del país, visitando otros países y demás, y poco se preocupa por lo que sucede aquí. Totalmente, un discurso de época. Y acá ya te cuento que algunos ya estaban con la peluca, especialmente en educación, mandando circulares a todas las escuelas diciendo que no existía el Día del Trabajador del Estado. Bueno, pasaron 4 o 5 horas y tuvieron que dar marcha atrás después del comunicado del gobernador. Pero lo cierto es que nosotros no es un día de no laburar, o sea, no va por ese lado, va el reconocimiento de la sociedad a los que le garantizan los derechos al pueblo. Digo, en este marco de estigmatización constante, de que todos vivimos con la guita del pueblo, que nosotros somos unos vagos, unos ñoquis, que no servimos para nada, bueno, ese discurso se está cayendo, porque el sector privado no le está dando resultados a la sociedad, no está generando ni empleo, ni hay inversiones grandes. No. Por ejemplo, tienen el RIGI y no hay ninguna inversión grande que diga, che, mirá cómo el sector privado está poniendo guita acá y bueno, es por acá. No, hoy lo único que tienen para mostrar los gobiernos, y especialmente este gobierno, es lo que se hace desde el Estado. Si no tuviera una empresa estatal como Fomicruz, lo hubiesen hecho con las áreas de IPF, hubiese sido un negocio entre privados y la provincia la miraría por afuera y diría, yo no tengo nada que ver en esta discusión. ¿Qué estaría pasando si no estuvieran los hospitales públicos? ¿No estaría garantizada solamente con el hospital privado la atención de los vecinos? Y así cada una de las áreas donde vemos la recolección, donde vemos vialidad, donde vemos la recaudación, donde vemos que se hace un expediente, digo, tiene que ver con el reconocimiento de la sociedad a los trabajadores del Estado y a rebajar un discurso que se instala a nivel nacional que los trabajadores del Estado no sirven para nada. Bueno, en esta provincia, el gobierno, si no fuera por los estatales y por el Estado especialmente, que utiliza algunos mecanismos para garantizar, por ejemplo, obra pública, no tendría nada para mostrar. Por eso nosotros nos pusimos tan vehemente con esta situación, no era no laburar, era el reconocimiento a la tarea de todos nosotros y a tener un Estado presente. Nosotros, en mi caso, yo, tengo una visión que hay que tener todo el Estado necesario
y todo el sector privado posible. Bueno, lo único que hay acá es Estado, porque todavía el sector privado, que nos sacamos fotos con los chinos, con los bielorrusos, con los rusos, con los otros, todavía por lo menos no ha dado resultados en la vida cotidiana de la gente. Así que me parece que hay que abrazar un poco más, hay que cuidar y hay que valorar. Imagínense, fíjese el gobernador o sus ministros, para el día de la minería, el petróleo, los grandes saludos en las redes sociales. Para el día del Estado nada, para el día del trabajador del Estado no hay nada. Solo decir que van a dar el día no laborable. Bueno, para nosotros va mucho más allá de eso. Y lo estamos demostrando todos los días y por eso también las medidas de fuerza de ATE no solamente son para poner en agenda la discusión salarial, sino también poner en agenda la discusión de lo público y la defensa fundamental de los trabajadores del Estado y las políticas que llevamos adelante a lo largo y a lo ancho de Santa Cruz. La última de mi parte, Carlos, ¿hubo acercamiento por parte del gobierno luego del anuncio de medidas de fuerza o ustedes van a continuar hasta hacer llamados nuevamente a paritaria? Nosotros el ámbito de discusión en la mesa paritaria, sacando las cuestiones diarias con el Ministerio de Trabajo, no tenemos diálogo ni con el gobernador ni con otro ministro de la provincia. Creemos que la mesa igual es donde deben llevar las cuestiones económicas, no lo están haciendo, por lo cual nosotros vamos a seguir medidas de fuerza. Con receso invernal, con lo que haya en el medio, ATE va a seguir medidas de fuerza. Y pedimos como mínimo, vuelvo a repetir, como mínimo, lo que tienen otros sectores. No estamos pidiendo algo loco ni algo de más. Es decir, si la cobija o la frazada es corta, bueno, tapémonos todos. Bueno, acá dejaron afuera la administración pública, que son los que menos tienen. Carlos, gracias siempre por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, abrazo grande, hasta luego. Chau, hasta luego. Pasaba el secretario general de ATE provincial, Carlos Garzón, ¿no? A propósito de 3 días más, 72 horas de medida de fuerza a partir de este martes y hasta el jueves de esta semana, arrancando el mes de julio. Bueno, aquí estamos, tenemos tema musical para... Sandro está en viaje, así que no lo esperen todavía. Tenemos a Sandrito. Acá estoy. Estuvo Beto Junior, estuvo Claudio, estuvo Claudio, Beto Junior, Claudio y ahora está Sandrito. En calidad de Sandro Alberto Junior. Ahí va. Porque así se llama. ¿Te quedó claro? Sandro. Ahí está. ¿Sandro Alberto se llama? Sí. Sandro Alberto Díaz. Somos buenos los Betos, ¿viste? ¿No te gustó? No, digo, no sabía que era así como para escucharme la cara. Sandro, si estás escuchando, están las caras en el stream. No, yo no dije nada. Digo, me asombró que era Alberto. Yo pensé que no tenía segundo nombre, pensé que era Sandro a secas. Así Sandro nomás, Sandro Díaz, porque no Sandro, ¿qué le voy a poner? Alberto, ya está, es como. ¿Cómo le va a poner Alberto? Oiga. No, viste que poner unos nombres que pues ya con ese nombre ya está. Claro, hay gente que tiene un solo nombre. Claro, ¿verdad? por ejemplo, Sandro con Sandro ya estaba. Es suficiente. Eso es lo que digo yo, porque tiene un nombre contundente. Claro. Entonces. Sí, un nombre fuerte. Claro, entonces es como difícil de combinar, se me ocurre. Sí. Es como, no sé, como Zoe del Carmen, nada que ver. Claro, ¿cómo se llama Zoe? Zoe. A seca. Listo. Re loco ese chabón. Aparte cortina. ¿Y Benicio igual? ¿A secas? Sí. Benicio Valentín. Ahí va. ¿Y Lucas? Lucas Alejo. ¿Alejo? Hay una predilección por los varones sí, en tu, claro. en tu familia. No, ¿Y Alfonsina. ¿Viste? Bueno, los varones tienen 2 nombres, las mujeres tienen un solo nombre. Mis hijas tienen 2 nombres. Y mi hijo también. No, yo porque... Yo en mi casa yo soy el único que tiene 2 nombres. Mis 2 hermanos ¿resto, a un solo nombre a seca nomás? Gabriel y Gaspar. Y listo. ¿Y todo con G, apenas vos? ¿Con G? ¿Julián? Yo soy Julián. Julián. Porque es francés, era francés. Julián. Julián. Nada, tampoco. Julián Quirós, como el champán. Claro, como champán. Ahí va. Richelieu. ¿Te acordás la publicidad esa? ¿Cuál? De la FJP. Vos eras muy chiquita. No, pero en los años 90. Yo siempre me acuerdo de esa publicidad. Hay una publicidad. Te cagaban lo de la FJP. Hay una. Sí, a mí no sé qué ha pasado con. Pero yo sé que otros las han recuperado. Pero bueno. Sí, pero viste, andás a había ese aporte. Una FJP que iba una ex profesora de francés jubilada. ¿No? Entonces decían, ¿qué vino? Le preguntaban qué vino tenía, entonces decía, tenemos no sé qué, dice no sé qué, Monsieur Richelieu, algo así. Sí. Entonces dice, no, querido, dice, no es Richelieu, es Richelieu, nasal, decía. Sí, decía Richelieu. Era un vino de mesa. Un vino, sí, era un vino de mesa. Ahora me acordé de propaganda de la señora. Muy, de siembra era, ponele, no sé. Sí.
Y ella lo Y pronunciaba. era profesora de lo francés, entonces pronunciaba bien nunca francés. dejas, y decía, y el mensaje era, escuchá, Sí, sí. escuchá cómo te bajaba en línea. Sí, te Nunca carcaban. nunca dejas de ser tu profesión. Es como que después de que te jubilaste vas a tener que seguir laburando, amigo. Claro, claro. Porque- La FJP, ¿cómo te No. garcaba lo de la FJP? Devuelvan la que se llevaron, lo de la FJP. No me, ¿por qué me ¿Cuántas hiciste acordar? FJP había? ¿Qué manera? Me acuerdo que Y Petrolero encima, Austral ¿sabés qué? Y iban a donde vos estabas laburando, por ejemplo, yo trabajaba Claro. para esos años en un gremio. era como autocrédito, pero Era un de la administrativo más de un gremio. Y caían, yo tenía máxima FJP, había contratado. máxima. ¿Te acordás que la camiseta de Petrolero Sí, tenía sí. máxima? Bueno, Acá, había acá, contratado ese gremio máxima, viste que podías contratar a la que mayor rendimiento, entre comillas, te daba para que vos te jubiles con mucha plata. Sí. Después apareció, no sé, X FJP, Pepe Estaba FJP. Siembra, me acuerdo. Sí, ¿Te Siembra. acordás que estaba Pancho Ibáñez? Sí. Venían los locos. Orígenes. Venían los locos al lugar donde vos laburabas y te querían encajar el plan de ellos. O sea, vos te podías cambiar como ahora en la obra social, ¿viste? Claro. Entonces vos decías, mirá, el rendimiento de máxima ya está desaparecida. Es de tanto. Sí. Y la que vos tenés tiene 3 puntos menos. Y vos entrabas como un boludo, te hacían mierda el sueldo. Aparte era Te seguro cobraban por las seguro dudas. que eran contratos que que estaba lleno de letras chicas que vos ni Nada, idea, no ¿no? importaba. Te decían, cuando vos te jubiles, vos boludo pensando, ¿viste? ¿Cuánto me falta para jubilarme? 15 años, 20 años. En esa época, 20 Sí, años, sí, sí. me faltaba Era mínimo. como un plazo fijo. Se la pero quedaron a largo todas, plazo. se la quedaron todas, la patinaron todas. Ladrones. Sí, Ladrones. ladrones. Hay un efecto eso. Bueno, las FJP también con nuestro dinero, una de las cosas que hacían era que compraban acciones de empresas, Claro. invertían en La empresas. ponían a... Mañana todos nos cambiamos Tal el nombre, cual. dice Ahí hubo un despelote. Sí. ¿Ustedes se acuerdan con el caso de Clarín? ¿Por qué? Porque las FJP, el grupo de las FJP, invierten en el grupo Clarín. Claro. Compran las acciones, ponele Un pedacito de Ponele. acciones. Un pedacito de acciones. En a época 10 de un peso, pesos, un dólar. a Claro. 10 pesos dólar, ponele. 10 pesos, 10 dólares la acción, ponele. La compra re cara, porque ponele antes, 3 meses antes estaba a 2. Ah, sí, bueno, dale. La compra a 10 porque no sé qué, viste que cotiza en bolsa, qué sé yo, subió. La compra la FJP y pum, vale que se caen las acciones. A $1. A $1, una cosa así. Bueno, $1. Sí, Un peso, sí. $1. Igual ahí estaba tratando de ver en cuáles serán las empresas que está, porque hay, son un montón de empresas en las que tiene participación que había comprado la FJP. Cuando se estatizan los fondos de jubilaciones y pensiones que estaban administrando hasta ese momento la FJP, todo eso pasa a manos del Estado. Entonces hoy Lancés tiene, digamos, acciones en un montón de empresas. Sí. Y eso es un botín que quieren estos Sí, hijos de fondo puta. de garantía de sustentabilidad Eso. que además ese uno fondo de los garantía que grandes hace mover al accionistas sistema. Uno de los grandes accionistas de ese sistema es Elstein, que es el que le dio lugar Sí, en su hotel a sí. Milei cuando hizo la campaña. Eso Hombre de quieren, barba larga. ese es el botín. Quieren la guita Esa es la guita de que los quieren, jubilados. chicos. Esa es la plata Y que la necesitan. Acción social, Sí. jubilado, acción social, ayuda para discapacitados, Sí, sí. PAMI, todo lo que vos te imagines. Por esa guita vinieron, claro. y no, y más allá de todo el endeudamiento, ¿no? Que no sabemos dónde está, Sí. y de todo el ajuste brutal que es nuestro, que también es nuestra plata, por eso vinieron, por ese botín. Usted dijo una mala palabra recién y yo... Estos hijos de puta, dijo. Ay, yo no Tienen dije razón eso. los dos, tienen razón los dos. Yo la estoy Tienen citando. razón los dos. Mirá de lo que terminamos hablando por Mirá lo que joder con el terminamos hablando francés. por No, hablar nos van a dar de una Messier nota Richelieu. libertario con este nivel Messier de Richelieu. belicosidad Por joder que con tiene el usted. francés. Nunca una publicidad de ANSE vamos a tener nosotros. No, de hacer sí, Claro, nomás. de hacer sí, de Del- FJP, del- si es que sí. vuelve. Nunca más eso, Eso es mala palabra, nunca más eso. Che, me dejan cerrar este bloque con una muy buena noticia que no son las que contamos. Mañana por cobra lo la general. provincia. No. Y ya sabemos, primero. No, cobra. Corren los es una buena municipales. noticia que corresponde a una, o sea, afecta a una persona, a un grupo familiar en realidad, pero que tuvo lugar en la radio hoy a la mañana, porque los chicos hablaron con Virginia Molina, una muy buena nota que ponderaste vos Sí. a propósito de... La escuché y me dio una pena la Sí. nota, porque son difíciles de tratar esos temas al aire, sobre todo cuando tenés un familiar que está muy jodido de salud, sobre todo por la situación en la que se generó ese estado de salud, un incendio, un sobrino que está saliendo, gracias a Dios, pero que el papá del nene no está muy bien, lo dijo su propia hermana al aire hoy. Es difícil de Sí, está en llevarla coma a la farmacológico, nota. de Sí, hecho. Contemos qué Juan pasó Carlos primero, Molina, cuál es el sí, hecho. Hubo un incendio por el cual
Juan Carlos Molina, se destruyó su hogar. Juan Carlos Molina es el hombre en cuestión que quedó internado. ¿No? Hay que decirlo, un colectivo convertido en una casa. Exacto, es el que se produjo hace 2 fines de semana atrás, si no me equivoco. Gente que vivía dentro de un colectivo, de lo que fue en algún momento un colectivo. Y Juan Carlos Molina, bueno, está peleando por su vida, está en coma farmacológico, en una situación muy delicada de salud. Y Giovanni, que es su hijo, se encuentra, 5 años tiene, en el hospital Garrahan por las quemaduras. Por lo cual Virginia, que es la hermana de este hombre, decidió venirse desde Bahía Blanca con sus 2 hijos de 2 y 4 años hasta Río Gallegos. Y hoy charló con nuestros compañeros. En una nota que verdaderamente es conmovedora, que es movilizante, y que ella no estaba pidiendo nada más que una manito para poder volver a su casa. Ella dijo que si fuera en otras circunstancias, en verano, se iba a dedo. No tenía problema de hacerlo, pero que bueno, que obviamente no va a salir a la ruta en esa situación con 2 niños pequeños. De 2 y 4 años. 2 y 4 años. 2 y 4 años, exactamente. Así que un oyente de programa hoy a la mañana fue quien le donó los pasajes para que pueda regresar a Bahía Blanca. Así que qué grande, los oyentes de Nuevo Día. Sí, un tipo muy empático, no sé quién es el oyente, no quiso identificarse. Un oyente, no fue ninguna institución del Estado. Y eso también nos da cuenta a nosotros, ¿no? A veces el poder, vos estás puteando a diestra y siniestra a la gente. No, mentira. Pero en este caso, bueno, hay gente que está escuchando y prestando atención, así que siempre las soluciones vienen de entre nosotros, chicos, de la fraternidad, lo dijimos hoy al inicio del programa. Siempre lo único que tenemos es al que tenemos al lado. Así que sáquense la gorra. A darse la mano. Estamos en un momento en el que también nos bajan línea para que todos se pongan la gorra, ¿viste? Que miren mal al siguiente. No me miren así, porque la gorra. Está bien. Digo por la duda, aclaremos. Miren qué lindo mi gorrito. ¿Tienen algo que decir? Que haya enfrentamientos entre trabajadores, que se peleen los trabajadores entre sí, toda la historia. Y no es un momento para eso, es un momento para estar unidos y para ayudar al que tenemos al lado. Y para no señalar con el dedo, para no juzgar, para no estigmatizar, para no prendernos en estas estupideces de estigmatizar al empleado público porque se va a tomar su día. Entonces, vos fijate cómo todo es parte de todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, cómo nos separan, nos fraccionan. El humor que tenemos a veces también, ¿no? Porque vos a veces decís, venís tan cargado de tanta pelotudez que hay, de tanta idiotez que hay dando vueltas, decís, viste, me voy a la radio, me voy con cara de orto, ¿qué hago? Voy a la radio a pasarla bien con mis compañeros. Nosotros venimos siempre con buena onda, sí, Beto. Claro, vos sos el que viene con cara de orto. Y bueno, y escucho cada cosa, escucho a estos muchachos que dicen lo que vos acabás de decir, que no le importa a nadie, que no le importa a la gente enferma, que no le importa a los abuelos, que no le importa a nuestros adultos mayores, que no le importa a los discapacitados, que no le importa la comunidad LGTB, que no le importa a la gente trans, no le importa nada, quieren plata. Es lo único que quieren, no le importa un carajo de nada de la vida. Ellos viven en su círculo virtuoso, que poco les va a durar, le queda 2 años, ¿no, muchachos? 2 años le quedan. Ay, esperemos. Igual que les vaya bien. ¿Qué viene? Pero igual, o sea, ¿qué viene atrás? Sí, bueno, claro que va a venir atrás trabajo y reconstrucción otra. Sí, pero ¿y quién? Lo mismo de siempre. ¿Quién? ¿Y qué? ¿Y quiénes? ¿Y de qué manera? O sea, es complicado. La verdad que estamos en una situación medio compleja. Lo dijiste vos, fraternidad. Sí. ¿Y si entre nosotros nos peleamos? Nos devoran los de afuera. Tal cual, Claudia. 1601. No sé si sí, hay tema musical, hay guión, todo. ¿Hay música después está en el guión? Sí, hay Voy a música. chequearlo ya mismo. Salgo de las páginas de espectáculo que estaban mirando. No, mentira. Estábamos actualizando el diario Nuevo Día, señora. Y porque tenemos más notas, tenemos nota cooperativa en un ratito también. Y vamos a hablar con un colega de Las Heras también, porque ayer hubo un episodio policial bastante violento, donde un hombre atropelló, de hecho, un oficial de policía. Así que vamos a constatar cómo concluyó eso. ¿Ya escuchamos a los abuelos de la nada? Entonces vamos a escuchar lunes por la madrugada, en esta jornada, iniciando la semana, acá en Fuera de Contexto, que ahora también me tiene a mí como parte de este equipo. Ya me incorporo oficialmente, así que cuidadito, Gorriti, cuidadito.
pena y algo en mí no se serena. Yo ya no comprendo nada, tantas caras dibujadas como manchas en una pared. Noches de melancolía pateando en una ciudad vacía, en mi oscuridad te busco a vos. Quizás hoy sí te puedo encontrar, más allá de toda pena, siento que la vida es buena. No sé qué no es el mal, no es de amor, más allá de toda pena, siento que la vida es buena. La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos vibrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. ¿Tu auto pide un buen lavado? En Lavadero Monster 2 lo dejamos brillante por dentro y por fuera. Limpieza artesanal de carrocería e interior. Chasis, motor, encerados, pulidos y tapizados completos. Butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado,
supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Río Gallegos, tu capital de provincia turística. Nuestra ciudad se consolidó como la capital turística de la provincia, con una oferta de actividades que va desde la majestuosa estepa patagónica hasta la rica historia de nuestra ciudad capital. La ocupación hotelera fue del 90% y marcó un impacto turístico sin precedentes. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el turismo y nuestra capital. Río Gallegos, tu capital. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. El estuario. ¿Sabías que en la costanera de Río Gallegos hay sitios sensibles para las aves playeras? Estos son sectores de la costa donde las aves se alimentan y descansan antes y después de la pleamar. No te preocupes, no significa que no puedas ir. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. El estuario. Compartamos la costa. Juntos podemos cuidar y preservar estos sitios sensibles. Guardianes del Estuario. Asociación Ambiente Sur. Cuidando el estuario, su vuelo continuará. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Mi TV fibra
Si ya conoces la forma novedosa. Divina TV Führer, mi amor, donde quiera que vaya. Divina TV Führer de Patricio Rey, su redondito de ricota. Podría actualizarse y ser Divino Stream Führer también hoy por hoy, viendo algunos espacios de difusión donde cada personaje se expresa y de tales maneras. Incluso el presidente, ¿no? Que fue a un streaming oficialista, vamos a decir, del canal de Fantino, a una colecta por perritos, y aprovechó y se despachó contra periodistas de distintos canales, los puteó sin ponerse colorado. Fue con Conan. ¿Con Conan? No, si Conan está... Bueno, fue con Conan, dicen que era Conan. El cielo de los perros. Le daba poca bola. Está con mirada, con vista al más allá. Escucha, con vista al más allá tiene. ¿Poca bola o no? Si vos tenés un perro, lo llamás y por lo menos te mueve la cola. Pero bueno, estuvo ahí y... Pero tenés que ser empático con los animales, si no ni ahí que te va a morder la cola, te va a gruñir, claramente. Y ahí donaron $1 millón de pesos para los refugios... no será mucho. Unos refugios. Yo conozco gente que es re buena con los animales y re mala con los humanos. Sí, también. Bueno, lo dije, ahí tenés. Sí, yo lo pienso... No quiero tirar nombre, pero si vamos al caso, hasta las páginas policiales llegaron, ¿eh? Sí, tenés razón, mucha razón. Mucha razón. Está hablando del señor de la chanchería. Por ejemplo. Por ejemplo. No, y conozco más también. Y sí, me imagino. Usted conoce una fauna, conoce. Y sí, cada fauna. Pero bueno. A veces son las cosas que no hablo de por ahí de tanto gente de acá, sino de otros lados también. Sí. Bueno, continuamos acá en este... No contestar. Fuera de contexto, pero en este fuera de contexto después intentar de vuelta dentro de un rato. Teníamos te cosas cuento, porque estuve mirando. Me recomendó una serie de Beto. Me recomendó que vea la serie de Chespirito. Yo dije, la tengo que mirar porque veo que hay mucha controversia respecto de Doña Florinda. Ajá. Recordemos que Chespirito estaba felizmente casado con Doña Graciela, que fue la que le hizo el traje del Chapulín, la que lo acompañó, la que lo motivó, con quien tuvo 6 hijos. Sí. ¿Sí? Y Graciela Fernández. Y un día se cruzó Doña Florinda y sácate. Quedó así, flechado. No, pero no, parece que no fue tanto que flechado, sino como que hay otra cosa ahí. Yo estuve leyendo mucho. Usted leyó más allá del guión, sí. digamos. Dice, yo sí. me quedé con lo que vi. No, yo me di porque el algoritmo me tira chisme. O sea, no es que yo voy al chisme. El chisme viene hacia mí. Bueno, y entonces, cuéntenos todo. Queremos saber todo. Y bueno, y está esa controversia. O sea, Doña Florinda, mala, ¿eh? Ya sabíamos que era una vieja chancluda. Sí. Ya la veíamos. Pero también hemos descubierto que ella actuaba de sí misma en la vecindad del Chavo. Y bueno, y no, cosas terribles, dijo Doña Florinda, era mala. No, después lo tenía como dominado. Era medio lento. Dicen que era medio dominado, era. Primero por su primera mujer, como que el medio que la que mandaba era ella, en los primeros 2 capítulos queda claro que la que mandaba era ella, que lo empujaba, que le meta. Ella era la que resolvía. Claro, que le meta, ¿viste? Le daba ánimo para que haga lo que le pedía que le borde el corazón del Chapulín y ella estaba con un bebé recién nacido tratando de que se duerma. Y él, pero me vas a morder el corazón, le decía Chespirito. No, sí, y después, ¿qué pasó? Cuando ya después se hizo millonario y toda la historia, cayó la Doña Florinda. Así pasa. Pero bueno, después ahí resurgieron... Rodri también la estaba viendo. ¿La estás viendo, Rodri? Sí. Está muy buena, ¿viste? Me gustó a mí. Está buena la ambientación, está buena la historia. Qué bien los personajes, los actores, chicos, bien. Rondamón. Y sobre todo las frases que nos quedaron de ver tantas veces el Chavo. Sí, se me chispoteó, fue sin querer queriendo. Sígame los buenos, no, es que no me tienen paciencia. Pero todo es como que él va y viene la historia, ¿viste? Entonces como que van apareciendo esos recuerdos y va armando los guiones. Sí. Se veía que era
un buen tipo, Chespirito, me parece, ¿no? No parecía mal tipo. No parecía mal tipo. Y defendía a su compañero de defendía laburo. bien a sus compañeros. Me gustó lo de la Chilindrina. Vieron que la Chilindrina era una actriz dramática. Claro. Y él le dice, no, pero venía a acompañarme a eso de la mesa, esa mesa cuadrada que hacían no sé qué. Y como actriz de comedia, no, es que a mí no me gusta, yo soy actriz dramática, dice la Chilindrina. Y le dice, bueno, pero es por un poco tiempo nada más. Y mira, por un poco tiempo toda la vida. Todavía, Después, sí. después, o sea, creo que ahora es como que cobra sentido muchas cosas que uno había escuchado antes. Yo escuché muchas veces a la Chilindrina diciendo que había terminado mal con Chespirito y que ella que había sido un dolor muy grande porque ella había tenido un vínculo muy fuerte con él, con Gómez Bolaños, y que en realidad la que se había metido en el medio había sido doña Florinda. Era la que metía la cuchara, digamos. Otro que también pasó lo mismo, que contaban, porque él, bueno, falleció hace muchísimos años, era Ramón Valdés, que también tenía un vínculo muy fuerte con Chespirito y que un día se cansó por doña Florinda y se fue. Y ahí fue cuando el programa empezó a caerse. Entonces es como que ella se metía en la cuchara en todo. Bueno, Enrique Segoviano, porque ella estaba comprometida con Enrique Segoviano, que era el director. Eso, claro. ¿Quién? ¿La Chilindrina? Doña Florinda. Ah, mira. Claro. Y lo deja Enrique Segoviano y se va con Bolaños porque ahí estaba la papa. El otro día vi una declaración de ella que estaba defendiéndose como que la estaban... Estaba enojado porque la atacaban, pero... Porque dice que la dejan mal. Pero ella sola se deja mal, porque por ejemplo hay unas viejas entrevistas que ahora surgen donde estaba Gómez Bolaño que ella no lo dejaba ni hablar. Claro. Ni hablar lo dejaba. Ella era que tenía es más, vos fíjate cómo es la relación o que tuvo con parte del elenco y demás, que no permitió que se utilice un nombre verdadero de ella en la serie. No, los demás sí están todos. Los demás están todos con sus nombres verdaderos, digamos, menos Kiko, porque Kiko también tenía una mala relación. Problemas legales con Bolaños, sí, porque cuando quisieron armar sus propios programas, obviamente había una cuestión ahí de derechos de autor y demás que él no autorizó utilizar, y por eso ahora no autorizan en esta biografía de Roberto Gómez Bolaño, no autorizan a utilizar sus nombres verdaderos. Por eso tienen nombre de fantasía, tanto Florinda Mesa como Villagrán, que es Barragán, Marcos Barragán. Sí, claro. Y ella es Margarita Ruiz. Claro, mirá cómo me acordé. Sí, claro, sí. Y los demás son todos, con sus nombres. Sí, y de cómo llega cada uno de los actores, porque no son actores profesionales. Claro. Salvo Rubén Aguirre, que sí era actor, y la Chilindrina, que era actriz, y la vieja Doña Clotilde, la vieja del 78 era Angelina del Fernández. 71, Angelina Fernández, que es una historia súper interesante, tiene Angelina Fernández, una revolucionaria de España, y bueno, actriz, escritora, de todo tenía, era como que era la frutilla de la torta ahí. Sí, claro, la idea de Bolaños de armar una vecindad con toda la miseria y grandeza del acervo cultural mexicano, claro, porque es la historia de muchos mexicanos. Dice, no es un programa infantil, es algo de humanidad, claro. Es de relaciones humanas. Ahí va. Así que no, la verdad que es muy lindo. Bueno, y quería contar que hay salen ahora a flote algunas entrevistas de Bolaños, donde lo invitaban a él, pero ella venía como de traductora, porque opinaba de todo. Claro. Se metía en cosas que nada que ver. Él decía, no, porque cuando empezamos a hacer Chapulín, eso fue... Y saltaba ella. Sí, claro. Decía, no, porque me acuerdo que el chavo... Y ella metía atrás. Sí, claro. ¿Viste? Y le discutía lo que él decía. Bueno, y en una, ella dice que ella había dudado en su momento. Mentira. Sí. Que había dudado en empezar una relación con él porque él tenía 7 grandes defectos. La familia. Una esposa y 6 hijos. Y le dijo, no son defectos, le dijo él. Sí, son defectos. Dices, no, son 6 personas maravillosas. Claro. Dijo él. Sí, y él le dice, no. Maravillosos hubieran sido si eran hijos míos. Está todo eso en la entrevista. O sea, era terrible, era muy mala. Sí. ¿Hoy hace eso? Y no sé. Bueno, ahora está totalmente, ¿cómo es que se le dice? Cancelada. Claro. Doña Florinda. No la quiere nadie. Nadie la quiere. Nadie la quiere. No. Bueno, y algunas personas dicen que también que esto está hecho por 2 hijos de Chespirito. Uno es creo que son 5 mujeres y un hijo que tiene. Sí, un varón. Bueno, el único hijo
y Paulina, otra de las hijas. Ellos son los que produjeron esta serie, que está buenísima. Está muy buena. Está muy buena. Y dicen que parece más una serie para reivindicar la figura de su madre. Puede ser. Y Pero todos los papeles muy bien logrados. Muy bien logrados, muy bueno. Don Ramón, impresionante. La Chilindrina también, muy bien. Todo muy bien. Así que no, el profesor Girafales, Rubén Aguirre también. También. La verdad que los personajes están muy bien. Muy parecida la esposa a la verdadera, ¿eh? Sí, también. Sí, mucho más bonita que... Digo. Y más agradable. Doña Florinda. Sí. Pero qué mala que sos, ¿no? Así que bueno, la cosa que... También quiero aprender a quitarle a tocar. ¿A qué? A quitarle a tocar la guitarra. Qué lindo. Era muy simpático. Qué lindo el Chavo, ¿Pero sí. te cambia mucho la percepción o la...? No, es No. que la ves de otra manera la historia. No, o sea, no, a ves mí todo me el pasa- entremés de cómo fue armando los personajes, Sí. los guiones, ves todo eso. Que no sabés cómo lo hizo, solo veíamos la serie nosotros, pero ahí Claro. ves parte de la historia de su vida y ves cómo fue pergeñando todos los guiones de todos los personajes y cómo se le fueron ocurriendo por ver a los hijos, por ver a gente en el parque, por ver una vecindad, por cosas que traía Un poco de su historia a su personal, memoria, porque él sufrió de abandono, chico también. ¿viste? Así que, no, la verdad que es muy buena, muy recomendable. La pueden ver en Max. Dice Rodri que no está exento de polémicas Roberto Gómez Bolaño por sus vínculos que tuvo ya famoso Con los narcos. dictadores, narcos. Incluso también fue sobrino, dice, de un expresidente que fue gestor de una represión a estudiantes. No lo tenía, mirá vos. no tenía esos datos. Mirá Yo me vos. enseñé a mirar el Chavo nomás porque creo que si miraba, o cualquiera de su personaje, ¿no? Pero si indagaba demasiado, viste que a veces te termina cayendo un poco eso. Sí. Vos sos chavista, él es chavista. Él es chavista. Chavo, no de Chávez. Claro. Chavista yo- del Chavo del 8. A mí mi mamá miraba el Chavo cuando yo era chiquitita, así que yo toda mi infancia miré el Chavo porque mi mamá lo miraba y Yo se también. reía 20 veces el mismo capítulo y 20 veces se reía de lo mismo. Siempre encontrás alguna cosa Sí, y todavía nueva. te dice buenos días, licenciado, y dice que no, son de queso, No hay de ¿cómo es? queso, No hay nomás de de queso, papa. nomás de papa. Sí, tal Y- cual. Pero todo el mundo en algún momento dijo esa frase. Sí, y bueno, mi mamá siempre la dice. Lo decimos por ahí. Y bueno, O me no quedó a contaban mí. con mi astucia. Me contaban o con mi es que no astucia. me tienen paciencia. Sí. Bueno, todas esas frases que vos haces referencia, Juli, están en esa biopic, como le Biopic. dicen ahora, y cómo se le fue ocurriendo a él ir incluyéndola en cada una de las series, ¿no? Que fueron después un éxito. Así como los dos licenciados, ¿te acordás? O el doctor Chapatino, muchos Sí. personajes. Así es. 6 hijos y una esposa. Entonces. Claro, defectos. 6 hijos. Ahí está. Grandes, 7 grandes 7 defectos. grandes defectos. ¿Escuchaste? 6 hijos y una esposa. Entonces. como defecto. Claro. Entonces. Hijos maravillosos. Eso lo dice Florinda Mesa. Claro. En vivo. En Sí, vivo. y él le dice, no, 6 hijos maravillosos. Bueno, había también ahí una cuestión, ¿no? Lo quería manejar a raíz de la gran diferencia de edad que había entre ambos. Cuando ella la conoce a él, no sé si le dije 20 años se 20 lleva. tenía ella y él tenía 43 o 45. Le llevaba 20 y pico de años de edad cuando se conoce con Florinda Mesa, y en esa entrevista él ya estaba próximo a partir y ella tendría, no sé, muchos menos años. Dicen que se y quedó con el 60% de con su todo, fortuna claro. y salvo lo que se pudo rescatar fue porque estaba blanqueado. Claro, Lo demás, se lo quedó ella. dice como algo de 16 millones de dólares. ¿Qué me hace señal? Oiga? Estamos en línea, tenemos en línea con nuestra tenemos nota. nota cooperativa, hoy está estipulado. Es verdad, hoy es lunes, nota cooperativa, tenemos, como todas las semanas, tenemos una nota cooperativa, le contamos a la audiencia, para aquel que se engancha por primera vez, que siempre hablamos con cooperativas del resto del país que llevan adelante iniciativas o que han recuperado empresas. Este es el caso de la cooperativa de trabajo Darío Santillán Limitada. Está integrada por diversos rubros y vamos a charlar con Agustín Navarro, él está del otro lado de la línea, Sí. porque los integrantes de esta cooperativa, Darío Santillán, qué nombrecito que tienen, ¿no? Sí, que recordamos Sí. es una de las víctimas de La represión del del 2001. 2001, junto con
Maxi Costecchi. Ahí va. De hecho, hoy la estación de trenes de Avellaneda lleva sus nombres. Ahí va. Son trabajadores y trabajadoras textiles que salieron de talleres clandestinos y armaron una cooperativa, y eso se aplaude. Agustín, buenas tardes, desde Cooperativa Nuevo Día. Esta es una cooperativa de periodistas de Río Gallegos. Te saludan Claudia, Julián y Beto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien. Bien, charlando con cooperativas nosotros porque hay que difundir el trabajo que se lleva adelante en estos grupos colectivos de trabajo y autogestivos, y obviamente hoy nos tocó charlar con ustedes. Muy agradecido por tu tiempo en principio. Bueno, contanos cómo arranca esta cooperativa, más allá del breve resumen que hemos hecho nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo para comunicarse con nosotros. Yo, en este caso, soy militante del Frente Popular Darío Santillán, estoy responsable de Mecopo, que es la comercializadora del Frente. Nosotros dentro de la cooperativa, tanto como idea política y como idea social, nuestro fin es generar trabajo. Entonces, dentro de los trabajos que nosotros podemos llegar a generar a través del conocimiento que tienen nuestras compañeras y compañeros, en los distintos rubros que comercializamos, contamos con carpintería, gastronomía, herrería, tenemos un taller de calzado, lo que es la comercializadora en sí, que comercializamos alimento tanto de fábricas recuperadas como productos familiares. Esa es más o menos nuestra línea de trabajo. Nosotros comenzamos alrededor del 2015 o 2016, cuando estaba comenzando el macrismo y ya veíamos que el alimento pasaba a ser algo como un privilegio, básicamente, como lo que es ahora, pero nuestra intención era poder garantizar el alimento en el territorio, que nuestros compañeros y compañeras pudieran llegar a obtener este alimento sano, saludable, en base a los productos agroecológicos y sobre todo, bueno, hecho por otros compañeros de otras cooperativas. Ese, digamos, es nuestro objetivo, bueno, y así comenzamos, ¿no? Como muy de a poquito, reuniéndonos con otras organizaciones, teniendo mesas de trabajo, viendo cómo podíamos ingresar los alimentos de otros productores en un mercado concentrado y que a la vez no daba espacio para esto. Pero bueno, a través de los años, de tanto articular con otras organizaciones, de todo el esfuerzo que le pusimos, pudimos llegar a sacar adelante a la comercializadora. Estoy mirando un poco el página. Resumen. Estoy mirando la página, Agustín, mecopo.org, donde, bueno, veo toda la gran cantidad de productos que venden, de esto que nos contabas vos, de textil, cuidado natural, limpieza, obviamente alimentario. Juguetes. Donde también ustedes de alguna manera son el lazo entre el productor y el consumidor, ¿no? E incluso mediante la página web que acabo de decir, se pueden realizar los pedidos. Ustedes están en el barrio de Constitución, ¿cierto? Ahí en la capital federal. Exactamente. Nosotros a través de la página podés hacer compras tanto a domicilio como pedidos por mayor. Bueno, nada, ahí podés ver toda la variedad de productos que estamos trabajando. Cualquier cosa se pueden comunicar a través del www.mecopo.org, que bueno, es comunicación directa con los compañeros que estamos trabajando, así que bueno, a la brevedad nosotros nos podemos poner a disposición tanto que sea una compra de los productos que estamos ofreciendo como los servicios, ¿no? Porque imagínate que el trabajo de herrería o carpintería muchas veces se trata del servicio más que los productos que se puedan llegar a ofrecer en la página, ¿no? Es como que es más amplio. Agustín, ¿y cuántos años, cuánto tiempo tienen de vida y cuántas personas hoy están empleadas en esta cooperativa? Bueno, nosotros, como te decía, nosotros comenzamos a finales del 2015, principios del 2016. Ahora estamos en un momento donde quizás no es el momento de mayor ventas que hay, por así decirlo, pero bueno, hasta el año pasado, antes de que comenzara el gobierno de Milei, estábamos con alrededor de 100 compañeros trabajando dentro de la cooperativa. Ahora, digamos, como que en esta situación de baja de trabajo es mucho menor el número que hay, pero bueno, siempre contamos con un número de alrededor entre 25 y 30 compañeros que se encuentran trabajando.
Es un número igual interesante a pesar de la crisis económica que nos toca a todos, ¿no? Es un buen número también. Sí, sí, la verdad que a nosotros nos sale muy fácil el hecho de poder generar trabajo y sumar gente que... Aparte de lo que acabas de contarnos, ¿no? Todo aquel que aparezca, no sé, otra cooperativa que haga, no sé, tenés de textiles hasta alimentos, tenés por distintos rubros, va sumando más si es que aparecen o primero obviamente lo deben evaluar, ¿no? Pero seguramente van sumando todo lo que aparece, ¿no? Sí, bueno, nosotros hacemos como una evaluación porque elegimos con quién trabajar, pero Claro. si viene de lo que es la economía popular, si es de una fábrica recuperada, si es de un emprendimiento familiar, si es un producto de otra cooperativa, digamos como que se dan todas las condiciones como Claro, para que nosotros claro. trabajemos. Lo que sí, no elegimos trabajar con productos de multinacionales, por así Claro. decirlo, ¿no? Creemos que en este universo de lo que es la economía popular hay un montón de trabajo, hay un montón de gente que tiene un montón de conocimiento, mucha experiencia y nada, hay para cubrir en todos los rubros. Además, lo entiendo como también una experiencia que se interrelaciona más allá de con otras cooperativas, porque pienso, estamos hablando de esto y pienso en la UTT, en la Unión de Trabajadores de la Tierra, por ejemplo, que también tiene una experiencia muy similar de productores y de locales donde justamente comercializan esos productos que en la gran mayoría de las producciones son agroecológicos, digamos, es decir, son productos libres de agroquímicos, más amigables con la salud, con el cuerpo, ¿no? Totalmente. Bueno, nosotros comercializamos durante mucho tiempo los productos de la UTT. De hecho, casi todas las comercializadoras y organizaciones que están dentro de este universo de la economía popular, digamos como que somos todos compañeros. Entonces, digamos como que es nada, común, sencillo, se da de una manera mutua el hecho de poder comercializar nuestros productos, darnos una mano en lo que uno necesita. Así que en ese sentido nosotros trabajamos mucho con la UTT, también trabajamos con los compañeros de ECAS. Nada, Mecopo pertenece a la Federación Altarred, que es la primera federación de comercializadoras de la economía popular, en esto de poder agruparnos con otras organizaciones y comercializadoras como para traer productos de productores de Argentina que producen agroecología y poder comercializarlos dentro del mercado central. Así que es mucha la experiencia que viene atrás de cada uno de nuestros proyectos. ¿Y Sí. cómo es la atención, más allá de que obviamente lo contextualizamos en un contexto de baja de consumo, pero ustedes están en un lugar de capital, ahí muy cerca de la 9 de julio también, ¿no? Cerca de, por ejemplo, para situar a nuestra gente, del Ministerio de Desarrollo Social, o lo que ahora funciona como Ministerio de Salud, el famoso edificio donde está Evita, por ejemplo. El movimiento diario, digo, la gente en la calle... sigue dando rédito allí, la gente se acerca al local. Nosotros en este momento estamos trabajando con lo que es la venta a domicilio, que es una forma también de tener como un poco más de llegada, ¿no? Nos resulta más sencillo estar en este tipo de llegada, por así decirlo, que estar trabajando en un local, ¿no? Más allá de eso, la venta al público, digamos, como que siempre tiene su aceptación. Nosotros lo que logramos tener también es que tenemos como un grupo de clientes fieles, ¿no? O sea, hay un núcleo de clientes que son los que vienen a los locales, ya conocen los productos, vienen a buscarlos, te los vuelven a pedir, y lo mismo nos pasa a través de la página, ¿no? Como que tenemos clientes que siempre nos piden que les llevemos los productos a domicilio y digamos como que ya ellos conocen los productos que quieren consumir, saben la historia a través de nosotros, de los productores a quienes les están comprando, o sea que se da un vínculo que está muy bueno.
Le voy a pasar el dato a mi hermano que vive muy cerca y a un amigo que vive sobre calle Humberto Primo, ahí nomás, así que le voy a decir que sean nuevos clientes. Bien, y si uno, por ejemplo, quiere comprar, yo estoy viendo unos juguetes, unos juegos, rompecabezas de mandalas, un montón de cosas tienen, impresionante. Y si uno está en el interior de la provincia y quiere comprar algo, ¿lo envían o no? ¿O todavía no? Bueno, sí. Sí, no, sabes que nosotros hacemos envíos al interior, obviamente hay que evaluar la cuestión tanto de lo que es la logística a lo que es el volumen de la compra, pero sí, nosotros lo que le recomendamos, tenemos clientes en Bahía Blanca sobre todo, le recomendamos al cliente que, bueno, no sea el caso de comprar un paquete de yerbas, sino quizás podés comprar un pack, eso amortigua mucho más lo que es el envío, ¿viste? Para que no sea, algo costoso. Claro. Sería casi como una venta por mayor cuando es al interior, digamos, como para que sobre todo y siempre se mantenga el precio justo, ¿no? Claro. Sí, así es. Mira, por ejemplo, pañales ecológicos. Viste que ahora están carísimos los pañales. Está re bueno. Total. 2.340 pesos. Bien, tres pañales. Aparte está también, buenísimo. Estás ayudando al mundo con su cuidado, ¿no? Claro. Porque digamos como que tiene toda una línea de atrás pensada, ¿viste? Para no contaminar. Sí, además, bueno, por ejemplo, toda una línea de limpiadores para piso, detergente, desengrasante. Entonces, no, mira, recopada estoy, como para mayoristas, ¿no? Como para incorporar también a los pequeños comercios y demás. Está muy bueno para las distribuidoras. Totalmente. Así que bueno, vamos a difundir también la página. Vamos a militar a la cooperativa Darío Santillán. Mecopo.org. Sí, señora. Ahí entren y hay de todo. Exactamente. Ahí dentro de la página, aparte de nuestro contacto, podés ver cuáles son los productos que trabajamos. A la vez también tenés link directo a los productores, ¿no? Porque nosotros en cada producto lo que hacemos también es decir de dónde está llegando. Bien. Bueno, mercado de consumo popular organizados para la vida digna. Es sí, señor. el eslogan, si se quiere. Mecopo.org y conocen el trabajo. En este caso, la venta al público, ¿no? La ventana al público y todos los rubros que abarca justamente la pata comercial de la cooperativa Darío Santillán. Nos contaba justamente Agustín que es parte del Frente Darío Santillán, que también entiendo es una organización social que más allá de esta cooperativa también desarrolla un trabajo en el territorio, ¿no? Sobre todo nosotros estamos convencidos que en el territorio es donde se encuentra el conocimiento y nosotros como pueblo nos sentimos identificados con nuestra base. Entonces en los territorios es a donde nos van a encontrar. Perfecto. Agustín, te agradecemos tu tiempo, les mandamos un gran saludo a todos los integrantes de esa cooperativa desde acá, desde Río Gallegos. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo grande y fuerza. Un abrazo para gracias. vos. Chao. Agustín Navarro, referente de Cooperativa de Trabajo Darío Santillán Limitada e integrante de Mecopo, organización que hace toda la distribución, toda la logística y demás, de varias cooperativas que forman parte. Igual, miro los precios y digo, ¿cómo no están acá cerca? Sí. Pero bueno, está muy bueno. Está bueno, hay de todo. ¿Viste que dijo que si uno compra... 630 pesos la batatín agroecológico. Claro. 1820 el boniato, que ahora está de moda y que es muy rico. Ay, qué rico. Yo ahora me hice fan del boniato. El boniato al horno. Qué rico que es. En todas sus recomendadísimo. Hice guiso de lenteja y le metí boniato. Vi el otro día, criminal. Un bolsón de verduras agroecológica, 9.100 pesos. Bolsón de pesadas le llaman, que sería zanahoria, papa, zapallo, batata, 6.300 pesos. Le voy a comprar a mi hija. Pero claro, bueno, ahora vos sí. que sos de enviar pedidos, supermercadiles. Sí, por eso, ¿viste? Sí. Porque lo haces con Lucas. Lo hago con Lucas. No, todavía no, porque como soy está así como pajarito, ¿viste? Porque como todavía no tiene, no está instalada ella ahí en su departamento. Claro, tiene que comprarlo del día. Claro, entonces está como, ¿viste? Pero cuando active, le voy a comprar todas las cosas de limpieza. Ahí estuve viendo los escobillones, están re baratos igual. Así que voy a comprar todo ahí en mecopo.org. Perfecto. Qué lindo. Y de paso colaborás con la economía popular. Y de paso colaboro con la economía popular. Sí, señor. Totalmente. 1.600 pesos el escobillón.
No existe. 1.600 pesos el escobillón. Idea, claro, sí, sale 8 lucas en escobillón. Claro. El palo acá Así en que el no, topo. no, olvídate. Yo 5 ya. litros de detergente, bueno, le va a mandar 5 litros de detergente, pero 4.300 pesos. Y tiene para todo el año. Y acá un, Sí, un sachet para de bañarte detergente, todo el año. un sachet de detergente te sale 3 lucas. Sí, Claro. del repuesto. Sí, por eso. Bueno, Atenti también las distribuidoras, porque estas también pueden comprarle las distribuidoras. Y de mirá, acá. 5 lucas el jabón líquido para la ropa por 5 litros. ¿Cuánto? 4.900 pesos ¿El jabón líquido? Ah, mirá para lavar vos. ropa. Mirá qué bueno. No, muy barato. Te digo que sí, ya me pongo una distribuidora. Claro, Está muy bueno para traer invertir. esas cosas, Para invertir, ¿eh? claro, hay que juntar una moneda para invertir y mandar a comprar un pack de Claro. cada cosa. Pues decir, bueno, arranco con esto y veo cómo me va. Pero de última tampoco gastas tanto. Sí, pero bueno, los que tienen a los pibes en Buenos Aires estudiando, Atenti, mecopo.org. Yo ya lo anoto y algo le voy a comprar seguro cuando se instale. Yo le mandé el link a mi hermano. Para bien. decirle, hacete las compras acá que te las llevan a tu casa encima. Mi hermano que trabaja todo el día hasta las 5 o 6 de la tarde. Y Hay juegos igual. Claro, le llevan ahí. Hay juegos, hay unos juegos medio raros ahí. Está buenísimo. Uno que se llama Chamullo. Entren a ver porque hay de todo. Mirá, ellos le pegaron una... Yo se lo miré, sí. Yo soy multitasking, viste, que yo hago todo al mismo tiempo. Así que, no, muy bueno. mecopo.org. Ahí va. Linda nota del bloque cooperativo, me encantó. Siempre son lindas las notas cooperativas, ¿viste? Te van contando y vos decís, mirá, hacen esto, otro. ¿Cuánta gente haciendo cosas que no sabemos, no? Además, por ejemplo, yo pienso hablando con esta gente, hablamos también con un hombre del norte, ¿te acordás que producían maíz? Que no me voy a acordar la cooperativa ahora de todas las Unos que son de muchos productores así, tipo frutihortícolas que se juntan y tenían envasado igual, creo. Exacto. Sí, llevaban a un supermercado, abastecían, hacían tomate triturado, hacían un montón de cosas. Hay uno que hace destilación de aceites y demás, que son de Río Negro. Aceites esenciales. Sí, yo lo sigo en Instagram. Sí. Y tiene, unas cosas tiene impresionantes. Mirá vos. Y además, pienso yo, ¿qué podríamos hacer de esto acá, no? Claro. Una cooperativa de producción. Bueno, acá está la Asociación de Frutihortícolas. Está la Asociación de Frutihortícolas, exactamente, que es creo que la única experiencia por estas latitudes. Y que muchos años lleva la experiencia. Vos sabés que yo tengo un amigo que vive muy cerca de la Asociación de Productores de Frutihortícolas, que está sobre calle Asturias. Él vivía por ahí. Y detrás de Calmat sería, sí, que es el corralón de materiales que se encuentra ahí en Avenida Asturias. Hubo históricamente unos viveros que incluso estaban, digamos, vidriados, no eran la chacra una chacra algo. No es Aldía, porque es un poquito más acá. Pero sí, era una chacra de productores que quedó muchos años abandonada y nosotros desde la ventana de mi amigo veíamos y yo le decía, vos sabés que porque son naves grandes. ¿Vos sabés lo que sería ponerse a producir ahí y generar alimento y venderlo? Y mi amigo me miraba como diciendo, no me importa, pero lo vi muchísimos años, claro. Y era una gran posibilidad, porque aparte, viste que hay muchos viveros que están como forrados con nylon, digamos, con material sintético. Esto estaba, o sea, se ve que era muy viejo porque eran todos de vidrio, todos forrados con vidrio, digamos. Y bueno, los años fueron haciendo y el abandono que eso fuera cediéndose, digamos, fueron alquilando las tierras o no sé qué fueron haciendo, pero ahí había una buena posibilidad. Había también criadero de pollos había. No, y había en Sapiola y Rosas. Sí. Lo sigo. Sí, está buenísimo. Buenísimo. Yo compraba. Están ahí. Sí, cuando era chico nos llevaron una vez. Yo compraba plantas ahí. Ahí vivero. Me compraron varias plantas hermosas. También. Estaba Pronto. Recordaron ustedes, Pronto es una marca que todavía se vende en el súper también. Sí. De productores. ¿Ahí estaba? Me parece que estaba en la calle 1. Estaba en Gallego, eso está creo que en la zona de... Cerca de mi casa. Ajá. Ahí en la calle 1. Ah, ¿en la calle 1? Claro, que en realidad no es la calle 1, es la calle Nahuel. Bueno, en Sapiola y Rosas la sigue existiendo el vivero que vos decís, están los viveros, están funcionando eso. Sobre calle Rosas. Sí, señor.
Qué lindo, hay que tener ganas igual de Yo fui con y cuidar. Es un laburo, es un laburo. Y además que con las inclemencias climáticas, ¿viste? No hay que dormir, hay que tener los cuidados del día a día, pero es lindo trabajar la tierra. Hay mucha gente que hace en lugar de... Bueno, Fernando García, que también tienen en la chacra, hacen, crean los plantines también y todo. Claro. Mucha gente que vende lechuga hidropónica, se dice. Hidropónica. Yo hice una nota. Selgas. Yo fui a conocer a un hombre, yo tengo la dirección, tengo el contacto. Mirá, me mostró. Sí, yo hice una nota de ese hombre. Ahí va. Y saqué fotos, todo. Me explicó todo cómo era el proceso. ¿Viste? Esa podríamos rescatarlo un día. Sí, es bueno, porque hay un montón de productores que tienen ese y otro tipo de emprendimientos que a veces puse el GPS para llegar, ¿viste? No me digas, y era en el medio de la nada, no tenía ni marcadas calles. ¿Cómo voy a llegar? Claro. ¿Te fuiste a hacer la nota? No sé cómo llegué, chicos. Y a lo mejor ahora ya tenés cómo llegar. Me lo tengo que tener guardado también el GPS. Ahí va. Che, te cuento los datos del tiempo porque... A ver. 2 grados 4 décimas sobre cero. ¿Qué hora es? Son las 5 de la tarde casi, 5 menos 10. 2 grados 4 décimas sobre cero, no hay sensación térmica. Viento a 2 kilómetros en la hora. Humedad 60%. Presión 1015 hectopascales. Subió la presión, el clima va a mejorar, señoras y señores. Y mucho antes de lo previsto, me parece, porque como bien decía Juli Quiroz, la mínima para este martes está prevista en 5 bajo cero. Solamente 5 llega a ser la tercera parte de lo que sufrimos durante el fin de semana. Llegó a 18 grados bajo cero la térmica, ¿sí? Y la mínima tuvo en 10 anoche 11 bajo cero, la real. Terrible. La máxima va a ser de 2 grados mañana martes, el miércoles de 3 y sucesivamente va a ir subiendo 1 grado. El jueves 4, el viernes 4, el sábado 5 grados y el domingo 4 grados, todo sobre cero. Así que bueno, esperemos que vaya mejorando ese tema. Le propongo un temita musical, porque ya estamos casi sobre el final de esta edición. Siguen mandando memes y... No, donde un oyente nos manda data de la bruja del 71. Que se engancharon con Chespirito, seguimos con Chespirito. Y un meme que dice Chespirito en su juventud y está el nene, ¿viste? Con el gorrito. Y dice Angelina Fernández en su juventud y está con una ametralladora. ¿Es ella? Claro, una... Enfierrada, claro, el meme de Chespirito con el gorro del Chavo, así todo inocente, y Angelina Fernández con una itaca. Está disparando porque estuvo involucrada en la Guerra Civil Española, dicen. Claro. Biógrafo de la historia de Angelina Fernández, que realmente fue una... Por eso creo que decía, ¿no? Una y la participación, viste que decía, y la participación especial de Angelina Fernández, claro, decía, ¿te acordás? Sí, claro, porque era una actriz reconocida ya. Ella participó de la resistencia republicana y se exilió un tiempo en Cuba para terminar siendo alojada por un país que la amó y le dio trabajo, que fue México. Así que así esa fue la historia de Angelina. Mirá vos. También una actriz de carácter, viste que ayer en el último capítulo van subiendo un capítulo del Chavo, les contamos, todos los jueves. Todos los jueves. Tenés que esperar hasta el jueves para que no tengo Max. Para que lo suban y demás, pero bueno, viste que en el último la presentan a ella cuando van a armar la vecindad del Chavo del 8 como una de las actrices de rol, justamente Angelina Fernández, que bueno, obviamente la recibieron ahí y Bolaño le iba diciendo, vos vas a hacer tal cosa, vos vas a hacer tal otra. Qué linda esa parte es la que más me gusta de la historia, digamos, como él va construyendo todos los personajes y le va diciendo tal cosa, vos vas a hacer tal cosa, vamos a hacerlo así, cómo se le van ocurriendo, digamos, todos los personajes que después fuimos viendo, ¿no? Sí, el señor Barriga, Edgar Vivar, que era médico. Claro. Hacía publicidades. Claro, era tipo un campoy. Era una cosa así. Claro, era un médico que hacía publicidades en un canal de televisión de México. Y hacía cosas raras, ¿viste? Y dice, ese señor vamos a usar, porque al de chico le habían ido a cobrar la renta a un señor gordo y barrigón, ¿viste? A un tío que tenía él, donde vivía con un tío. Y de ahí surgió el personaje del señor Barriga. El señor Barriga, que era serio. Sí, claro. Tenía que ser serio. Claro. Pero no era muy serio. Pero bueno, no, estaba muy bueno. La verdad que súper recomendable el Chespirito. Bien. 16:53 minutos. Tema musical. El tiempo pasa volando cuando no está Sandro.
Opa, y si te está escuchando, Él es el Don Florindo, parece usted. Parece Don Florindo, tratando de meter así. Pero pasó rápido el programa. Es el viejo chancludo de esta mesa. Don Florindo. Rodri, pasó rápido el programa hoy, sin tanta tanda comercial. Cuando no está Beto, dice, ay, porque Beto, le voy a sacar el espacio a Beto. Cuando no está lo que decimos cuando no estás vos. No, por eso a eso iba. Cuando no está Sandro, dice, el tiempo vuela cuando no está Sandro. Cuando yo no estoy, yo te grabo a vos, lo grabo a él. Igual queda todo consta en streaming. Claro. En YouTube, no en acta. Yo no sé qué habrá dicho cuando yo no estuve. ¿Qué habrá dicho? Pero a capa y espada. Tengo el lomo, pero... Curtido. Permitime dudar. Más o menos. Pero... Dudá. Total. Pero bueno. Han dudado del pobre chavo también. Claro. ¿Qué pasó en ICRT? El fallo, me quedé enganchado, no lo vi. Ni PF. Puse ICRT. Sí, por nada que ver. ¿Qué pasó? No, porque la jueza Loreta Presca de la justicia de Nueva York ordenó que Argentina tiene que devolver el 51% de YPF que había sido expropiado. En el 2007. Se lo tiene que devolver a los fondos buitre. Así que... es parte de pago de la sentencia que ya había dado esta misma jueza que ordenó pagar a 16.100 millones de dólares a esos pobres y desguarecidos fondos buitre que fueron víctimas de una nación queriéndose emancipar. Angurriendo. Qué bien que estamos, Julio. Último tema y nos despedimos, sí, estimado Rodrigo Rorro. Ahí va. Sea mi cuerpo amigo del viento y la distancia, y me fui a buscarle una verdad a mi corazón, algo tan grande como el cielo y las montañas, y tan pequeño como una gota de rocío, y ya no estuvo más conmigo. Se fue a posar en cada una de las cosas y ya no estuvo más conmigo mi corazón. Se fue a fundir con la esencia y la savia y ahora solo un camino he de caminar. Cualquier camino que tenga corazón, atravesando todo su largo sin aliento, dejando atrás mil razones en el tiempo y morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje, morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje. Llegó la tarde y no vino sola. Música, entrevistas, actualidad, información, todo en un solo programa. Fuera de contexto, con Beto Barría y Claudia Rataro, por Radio Nuevo Día, 100.9.
hice un lugar en el refugio de mis sueños y guardé ahí mi tesoro más preciado, donde no llega el hombre con sus jaulas, ni la maquinaria de la supervivencia. Me fue más fácil intentar la vida que venderla al intelecto y la conformidad. Y ahora solo un camino he de caminar, cualquier camino que tenga corazón, atravesando todo su largo sin aliento, dejando atrás 1000 razones en el tiempo, y morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje. Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje. 5 de la tarde en punto, nos estamos yendo de esta primera edición de día lunes 30 de junio. Se fue junio, llega julio. Hay memes a morir de julio. Sí, él dice que mañana llega Julio. Con la mochila cargada llega Sí. Julio. Pasaron por este fuera de contexto Carlos Garzón, secretario general de ATE, y el referente de la Cooperativa del Trabajo Darío Santillán Limitada. Espero que haya sido buena compañía. También hablamos un poco del Chavo del 8, Sí. de la historia del Chapulín, un poco de la vida personal. Nos calentamos un poco con el tema del Doña combustible. Florinda. Doña Florinda también nos hizo enojar un poco. Más nos hizo enojar el tema del combustible, el carbón y varios, etcétera. Sí. Lo mal que lo está pasando muchos vecinos que no tienen cómo calefaccionarse. Recordemos que entonces cosas de abrigo lo pueden traer a radio, que Juli se encarga de distribuirlo en los De 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, todos los Fagnano días de lunes a 123. viernes, Fagnano 123. Quédate en compañía de la radio porque se viene Javier Cebeso con Rock and Frío. Luego viene A Toda Velocidad en este lunes. Mejoró un montón el clima, qué raro que estaba. Una Muy banda. bien, igual ya se está yendo el solcito que Sí, nos va a igual, acompañar. pero deshieló un montón. Deshieló cualquier cantidad porque subió muchísimo la temperatura. Gracias, Julián. Gracias, Rodrigo. Gracias, Clau. Nos reencontramos mañana. ¿Ya estará Sandro Díaz mañana con nosotros? Creería que sí. Vamos. Chao. Hasta mañana. Chau.